Creo que a vos sola ve tu Ah, es porque dejé de compartir y no saben lo sí, fuerte que se escucha. tuviste Ahí el va. placer. Bien. Voy a poner un slide más. Y ahí vamos. Bueno, entonces ahí sí, damos la bienvenida. Ven que estoy acomodando aquí mi, mi escritorio. ¿Escuchan ahí? ¿Se escucha así? Sí, se ríe. Esto de manejar la música y hablar al mismo tiempo. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por conectarse, gracias a los que se están sumando ahora, los que están esperando desde hace un ratito. Estábamos ahí dando lugar para que se sumen todas las personas que están atadas en el Meetup. Bueno, damos entonces comienzo al Meetup número 11 de la comunidad de Design Sprint, del capítulo de Buenos Aires. Hoy tenemos al equipo de Banco Galicia que nos va a dar este de estrategia en su equipo. Tenemos a los oradores que estoy presentando en pantalla, sí, ¿no? Están viendo en mi pantalla, bien. Sí, perfecto. Tenemos a Nico Jau, ¿puedo decir? ¿O querés decir tu apellido bien, correctamente? Bien. No, Nico Jaure está perfecto. Nico Jaure, listo, ahí va. Nico Jaure, Design Manager. Hernán Gorino, Agile Coaching. Sofía Rodríguez, analista de producto. Y Nacho Yanela, UX Designer. Ellos 4 nos van a estar contando ahora el caso aplicado. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Y sin más preámbulo, dejo de compartir pantalla, espero la música para que ustedes puedan compartir. Una cosa que quiero mencionar mientras tanto es, para aquellos que tienen preguntas cuando están hablando, esperen, que se me complica con el audio, porque bajo el volumen y no me escuchan. Ahí está. Si tienen preguntas, aquellos que vayan teniendo preguntas mientras ellos están compartiendo la presentación y dando la charla, pueden dejarlas en el chat y nosotros después, cuando termine la charla, vamos a dar un espacio de preguntas. Mismo si quieren incluso abrir el micrófono en ese momento y hacerlos ustedes, también se puede. Listo, ahora sí, adelante. Ahí compartí pantalla, no sé si se ve, chicos. Sí, se está viendo. Sí, perfecto. Genial. Bueno, me toca a mí arrancar. Bueno, gracias a todos por hacerse el rato de venir. Una emoción. En este momento dice 100 participantes, una locura. Qué increíble cuando estábamos todos en la misma sala haciendo esto, ¿no? Pero bueno, ya volverá. Hoy me toca algo súper lindo, que es que vengo a contar, pero voy a hablar poquito, porque tenemos este equipazo que estuvo ahí haciendo cada cosita de este Design Sprint, Strategic Sprint, perdón. Y para mí es como muy importante contarles algo de contexto, para que ahora cuando cuenten la historia se pueda entender algunas cosas y nos ayude a visualizar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Como yo llevo un poco menos de 2 años en el banco, y una de las cosas maravillosas que tiene el equipo es que esto de los abordajes multidisciplinarios son una realidad, y que es algo que me sorprendió el primer día. Yo venía más del mundo de la consultoría, y que cada squad realmente tiene todas las voces, ¿no? Y ya sea porque está ahí todo el tiempo laburando y armando con el equipo cada uno de los pasos, o porque nos vamos sumando o vamos saliendo en momentos particulares, pero todos vivimos juntos esto de armar los objetivos, refinarlos, planificar y llevarlo adelante. Y eso realmente hace la diferencia, y por eso nos gustaba la idea de venir a contarlo con 3 voces diferentes, donde cada una de estas voces, un poco cada uno desde nuestro lugar profesional, desde nuestra forma de hacer las cosas, vamos percibiendo cosas distintas y aportando cosas distintas al equipo. Algo que
que por ahí es importante. Un poco nosotros trabajamos en esta lógica de squads que están integrados en tribus, y estas tribus un poco dan el sentido estratégico a lo que cada uno de los equipos va llevando adelante, tanto en lo que hace a las prácticas como en lo que hace a los equipos con objetivos específicos de negocio. ¿Querés pasar a la siguiente? Si es que nos deja. Y estos equipos multidisciplinarios tienen estos abordajes únicos, ¿no? No es esto de, diseño se lleva esto y después lo trae, y tal se lleva esto y después lo trae. Bueno, y el analista hace un poco su entendimiento y nos trae los números, sino que trabajamos en ese día a día todos juntos, cuando era el mundo físico, en mesas sentados de acuerdo con los proyectos, y por ahí ahora en el mundo más virtual, un poco más es más la lógica de cómo funciona nuestra diaria, ¿no? Pero eso se siente y da un poco el cuerpo a esto de que a la hora de pensar una estrategia, no era una cosa de ir a buscar a todas las puntas a cualquier lado, sino era, bueno, este equipo que está todos los días y que está encargándose de que los clientes tengan todo online y lo tengan de la mejor manera y demás, a la vez parar un poco la pelota y ponerse a armar esa estrategia también es un desafío, ¿no? Porque obviamente la carga de trabajo que tenemos todos es muy grande. Por ahí mi rol en esto un poco es acompañar a estos equipos y estar ahí sumando formas de ver las cosas, aportando entendimiento a algunas cosas y demás, pero la verdad que los verdaderos protagonistas de este episodio fue el equipo específico de la tribu, y por eso entre Hernán, Nacho y Sofi les van a contar cada uno de estos puntos y cómo llegamos a elegir este abordaje particular. Paso la pelota. Buenas, ¿cómo están? Bueno, me presentó Betina, yo soy Nacho Yanela, UX Designer de Banco Galicia. Lo que queríamos comenzar hoy es a contarles un poco a modo de contexto, tal cual como dijo Nico, cómo fue que llegamos a elegir el strategy, ¿no? O sea, que cómo era toda la previa, el contexto que teníamos nosotros en el equipo, en la tribu, para después decantar en esto del strategy, y que después los chicos le van a estar contando. Como bien dijo Nico, en el banco estábamos organizados como en tribus, y dentro de la tribu muchos squads. Cada squad tiene sus objetivos específicos que van alimentando estos objetivos de la tribu. Y lo que va sucediendo Q a Q es que estos objetivos de los squads se van modificando, se van ajustando, siempre siguiendo lo que buscamos, ¿no? Como equipo. Y a veces lo que nos pasa es que cuando se crea una tribu, esos objetivos de la tribu en particular quedan un poco desfasados. Entonces, paralelo a esto, desde el equipo de diseño iniciamos una investigación que lo que queríamos buscar era, luego de este año y medio que había transitado la tribu, entender cómo era este camino, este viaje del cliente a nivel total, desde que empieza a interactuar con el banco, cómo experimenta buscando productos, cómo es su proceso de alta, cómo es la postventa. Necesitamos entender todo ese viaje total del cliente. Esta investigación nos dio, muy lindos resultados, muchas necesidades que nos mencionaban, muchos dolores, que está buenísimo para trabajar, y sumando también al contexto, ¿no? Contexto pandemia. No eran las mismas necesidades las de antes que necesidades hoy actuales. El banco ya lleva un proceso de transformación, los productos digitales que intentamos vender, y uno de los grandes dolores que salió de esta investigación es que los usuarios encontraban soluciones en las sucursales que quizás no le estábamos ofreciendo desde el mundo digital. ¿Pero por qué? Cada uno de los squads tiene sus objetivos puntuales, como bien les venía diciendo,
y entregaban un valor muy importante. Los usuarios veían el valor de estos squads, pero sentían, y lo que nos decían, es que no había una interconexión entre ellos. O sea, el viaje, la experiencia que vivían entre todos los productos de nuestra tribu, puntualmente nuestra tribu de financiaciones para empresas, no sentían esa conexión entre los productos. Como que en ciertos puntos estaban interactuando con diferentes, por así decirlo, diferentes bancos. Nosotros lo que queríamos lograr es que ellos sí veían eso en la sucursal. Ellos cuando iban a la sucursal, el banco era uno, y ese oficial era el que le brindaba una misma experiencia intentando resolver las distintas cuestiones que tenían, pero cuando iban hacia los canales digitales, esa interacción y esa experiencia unida no existía. Así que encontramos como principal problema esa experiencia negativa que nos estaban marcando, y como resultado se planeó un rediseño de la tribu, ¿no? Empezar con esta nueva investigación a variar la forma de organización, porque de la manera que estábamos organizados a nivel tribu, no estábamos pudiendo suplir esas necesidades y dolores que nos estaban marcando. Entonces surge esto de contar con un equipo. O sea, ¿cómo hacemos para contar con un equipo que pueda velar por esa experiencia? La experiencia total del cliente en todo el viaje. Hoy eso no lo teníamos y necesitábamos modificarlo y convertirlo para poder mejorar en ese aspecto, ¿no? Así que bueno, el desafío no era fácil. El nuevo Q ya estaba por comenzar, los tiempos eran muy cortos, y también el contexto pandemia también era un desafío para nosotros, ¿no? Para nosotros como equipo. Esto de trabajar 100% remotos era un desafío que estábamos aprendiendo, y sumado a eso, el desafío de llevar a cabo, bueno, lo que les vamos a contar ahora, digo, del Strategy Sprint de manera remota. ¿Cómo fue que llegamos al Strategy Sprint? Una Strategy Sprint, a diferencia de un Design Sprint, lo que nos da es la posibilidad de tener un roadmap, una visión y misión del equipo validado, tanto con stakeholders, o sea, como output del proceso de esta semana. La líder de diseño en ese momento de la tribu nos propuso, ¿por qué no investigan un poco acerca de Strategy Sprint? Creo que es lo que necesitan, de encontrar ese roadmap, de esa misión, esa visión del equipo. Y dijimos, buenísimo, como todos diseñadores, vamos a entender qué es, a investigar, pero nos encontramos con otro problema. Llegamos a Google, empezamos a googlear un poco y había muy poca información. Mucha información de un Design Sprint y muy poca información de un Strategy Sprint. Así que ahí tuvimos como que un pequeño volantazo, tuvimos que salir nosotros a dar una especie de presentación, capacitación, porque necesitábamos contar en qué consistía un Strategy Sprint, para qué nos iba a servir, qué íbamos a obtener con eso, por qué necesitábamos hacerlo, ¿no? Así que una vez realizado eso y ya poniendo a todo el equipo como en sintonía de lo que queríamos y lo que queríamos buscar, fue que comenzamos con el trabajo, ¿no? de pre-work, del día cero. O sea, ya sabemos lo que es un Strategy Sprint, pero, o sea, ¿qué necesitamos o cuál es nuestro pre-work para poder llevarlo a cabo? Así que puntualmente comenzamos lo separamos en dos cosas. Primero, ¿cuál es el equipo necesario para poder llevarlo a cabo? Mencionándolo muy rápidamente, necesitábamos un facilitador, que era alguien quien iba a guiar la ceremonia, respetar los tiempos, que todo se cumpla en el tiempo necesario para que esto avance. Algo no menor, que no les conté, es que este equipo, que necesitaba reconvertirse, era un equipo que a la vez tenía que seguir con su diaria. No era un equipo nuevo que venía de afuera, sino que es un equipo reconvertido, lo cual nos llevaba a ser muy específicos con los tiempos, porque también estaba el run que nos corría y que teníamos que seguir prestándole atención. Así que este facilitador tenía una tarea muy importante ahí. Necesitábamos un decididor, un decisor, que lo que se iba a encargar era cuando surgía algún, no inconveniente, sino algo puntual que teníamos como que avanzar y no nos poníamos de acuerdo, iba a ser la persona encargada de decir,
vamos por este lado, vamos a seguir por acá, así podíamos avanzar. Nosotros puntualmente elegimos al líder de tribu, que era el encargado de llevar a cabo estas tareas. Después, obviamente, el equipo interdisciplinario, puntualmente, que era todo el equipo que componía el squad, tanto roles de negocio, tecnología, producto, diseño, era el equipo que iba a llevar a cabo el sprint. Y por último, lo que serían los expertos. Es una parte muy importante, ahora después vamos a hacer un doble clic y Hernán les va a contar puntualmente de estos, pero lo que sí teníamos que definir en el pre-work era qué necesitábamos de los expertos. O sea, una semana es un tiempo muy corto y teníamos muchas dudas al comenzar, entonces teníamos que traer gente que sepa mucho de esos temas puntuales, de esas dudas que teníamos, para que nos pueda resolver al comienzo del sprint y poder seguir avanzando sin problemas. Una vez que teníamos seteado todos los integrantes, lo que hicimos fue bajar puntualmente un Trello, como pueden ver acá. Los objetivos de cada día, como les decía, tiempo muy acotado, necesitábamos ser muy bien estrictos con qué íbamos a hacer en cada día, así que definimos los objetivos de cada día, qué actividades íbamos a realizar para poder cumplir esos objetivos, y también de cada día el output, o el entregable. ¿Qué necesitamos? Que al terminar el día esté finalizado para poder avanzar al siguiente día y que tenga sentido. Así que bueno, esto fue nuestro pre-work, todo nuestro trabajo previo. Ahora le doy paso a Hernán, que les va a hacer un doble clic y les va a contar puntualmente ya de cada herramienta, de cada actividad, y cualquier pregunta que tengan, estoy en el chat. Bueno, gracias ahí, Nacho, por el pase. Me presento, Hernán Gorino, Agile Coach de Banco Galicia. Justo me tocó el rol del facilitador en este proceso de diseño estratégico o Strategy Sprint que abordamos. Y les voy a empezar a comentar, junto de la mano de Sofi, analista de producto, cómo fue este proceso en que nos embarcamos de Strategy Sprint, ¿no? Todo arrancó luego del pre-work que comentaba Nacho, con un día 1 en donde la verdad que el desafío era muy grande, porque teníamos que de alguna manera entender cuáles eran nuestros lineamientos como nuevo equipo, ¿no? Como nuevo squad. Lineamientos que en parte existían para la tribu, por el líder de tribu nuestro, pero por otra parte, nada, teníamos que empezar a construirlos desde cero, o sea, empezar a trabajar esos cimientos que tiene un equipo al arrancar, ¿no? Y que nosotros ya estábamos en una movida de un conjunto de equipos que ya venían trabajando hace tiempo. Entonces, lo que hicimos en el día 1 fue 2 actividades. La primera fue charla de expertos. Charla de expertos es una actividad muy propia de estos procesos de sprint, ¿no? En donde lo que hacemos es empezar a escuchar otras voces que sean fuera del equipo, obviamente, ¿no? O sea, voces dentro de la tribu, pero que sean de otros equipos, voces por fuera de la tribu, o sea, empezar a escuchar gente del banco que trabaja en otras áreas, y hasta escuchar a veces gente de la afuera, ¿no? Para sacarnos un poco esa ceguera que a veces tenemos nosotros como equipo trabajando día a día en lo que venimos haciendo. Entonces, lo que hicimos fue el día 1, por la mañana y parte de la tarde, traer a diferentes oradores, a diferentes expertos, en donde a cada uno le dijimos que tenía 30 minutos, y además le pusimos un tópico particular sobre el cual tenían que hablar. Adicionalmente, teníamos en el equipo una especie de brief con 3-4 preguntas para que, si el rumbo de la conversación del experto se iba del foco que necesitábamos, poder volverlo a centrar y poder sacarle el jugo que de alguna manera necesitábamos. Mientras eso sucedía, mientras esa charla de expertos sucedía, que era una tras otra, fueron un montón realmente, todas de media hora, lo que hacía el equipo, estaba todo el equipo centrado en un mural, que fue en la herramienta que utilizamos para todo el proceso de trabajo, y lo que hacían en el mural era empezar a tirar en post-it diferentes cosas que les iba como resonando. Las cosas básicamente tenían
un vertical u otro. Un vertical era problema de negocios, otros eran necesidades de los usuarios y otros eran dolores, cosas que sabíamos que a nuestros clientes les dolían y les molestaban. Entonces, a medida que los expertos iban conversando, nosotros íbamos tomando nota en ese mural que armamos. Para después, por la tarde, poder de alguna manera empezar a mirar esos post-it que empezamos a anotar y empezar a agruparlos en tópicos particulares. Estas dos actividades que utilizamos son actividades que se usan mucho en lo que son los procesos de sprint, pero adicionalmente también existen otras actividades que pueden llegar a ser, como How Might We, que básicamente es cómo, de alguna manera, en vez de escribir un problema o algo que hayan identificado en una charla, capaz de darle la vuelta y formularlo como una pregunta abierta. Entonces eso nos cambia un poco el punto de vista. Así que How Might We también es una actividad recomendada para el día 1, y siempre que exista el momento de tener que ponernos de acuerdo con algo puntual, pueden usar una actividad, como pusimos ahí, de votación, en donde nos ayudaba mucho a tomar decisiones en este proceso particular. Así que esto fue un poco el día 1 a nivel metodológico. Te paso la palabra a Sofi para que lo cuentes un poco más desde la trinchera, si te parece. Bueno, él ya me presentó, pero me vuelvo a presentar. Soy Sofi Rodríguez, analista de productos del Banco Galicia. Un poco nos vinieron con este problema, nos dijeron, bueno, ahora el foco del equipo de trabajo va a cambiar. Pero nosotros ya también teníamos cosas pendientes. Entonces, bueno, llegamos a este día 1, tuvimos un montón de agendas con un montón de especialistas, vinieron gente de voz al cliente, otras investigaciones que se habían hecho en el banco, no necesariamente relacionado a esto, pero sí sacamos muchos insights. Después investigaciones que habíamos hecho de otros bancos a nivel nacional y también de otros bancos de afuera, y otras empresas que necesariamente no eran bancos, pero sí se centraban en la experiencia digital del cliente. Nos nutrimos de toda esa info, de todos los expertos que nos vinieron a contar, íbamos escuchando a los especialistas y íbamos haciendo el listadito de los post-it, como ven acá en la foto. Esta foto es real, esto es real, hubo más de 100 post-it que anotamos. Acá se notaba de todo: ideas, problemas, sentimientos, frases, ejemplos, procedimientos actuales, cosas que quiere cambiar el cliente, sensaciones, anotábamos absolutamente todo. Este era el momento de escuchar, de abrirnos y salir de nuestro metro cuadrado y escuchar a los expertos. Ahora fuimos a una segunda instancia, que ahí sí hicimos un poco de filtro. En una primera medida empezamos a releer todos estos post-it que habíamos escrito anteriormente, todos juntos, en equipo. Veíamos que se repetían, viniendo de distintos oradores, los mismos dolores, los mismos problemas que resaltaba el cliente se repetían, y eso nos resonaba que tenía mayor incidencia. Una vez leídos, hicimos ese primer filtro de los duplicados, y después los agrupamos en grandes tópicos que tenían cosas que ver. Y por último, como dijo al salir tantas iniciativas, nosotros sí tuvimos que utilizar el tema de votación para medir nuestro alcance y ver cuáles iniciativas entraban en Strategic Sprint y cuáles dejábamos afuera. Exactamente así fue, y como ahí comentabas, Sofi, un poco lo que nos invitó esta primera actividad de charlas de expertos, que la verdad fue una tras otra, habrá mucha gente hablando, pero sumamente y todo muy interesante. Como comentó Sofi, o sea, nos generaron más de 100 post-it en toda la actividad, pero nos invitó a esto, ¿no? A salir de nuestro metro cuadrado, de nuestra zona de confort, de lo conocido, y empezar a explorar cosas por fuera de lo que nosotros estábamos acostumbrados como equipo hasta ese momento, ¿no? Entonces, aprendizaje para el día 1 de cualquier proceso de sprint, esto, pensar fuera de nuestro metro cuadrado, y me parece que poco estas actividades que estuvimos realizando ayudan a lo que estamos proponiendo como aprendizaje. Día 2. Acá el día 2 tenemos en el día 2 particularmente todo lo que es construir nuestra razón de ser, ¿no? O sea, lo que te invita a una estrategia sprint en el día 2 a nivel metodología es construir tu razón de ser. ¿Qué es la razón de ser? La misión, la visión del equipo y el propósito. Y después teníamos el día 3, que nos invita de alguna manera a
agarrar todo eso y transformarlo en una estrategia de negocio. Lo que nosotros hicimos fue ver que en el día veníamos bastante bien trabajando y adaptamos los días 2 y 3 en uno solo. Esto es algo que fuimos haciendo durante todo el proceso de Strategy Sprint, que fue adaptar el proceso a nuestra necesidad. Entonces, en este día en particular, hicimos día 2 y 3 y trabajamos con diferentes herramientas como las que están ahí, Team Canvas, Vision Canvas, y también todo el tema de votación, para de alguna manera poder identificar qué es lo que queríamos hacer, quiénes íbamos a hacer, generar esa identidad de equipo, de alguna manera, y después pasar a trabajar estrategia de la mano de la herramienta que vemos ahí abajo, que es un Canvas estratégico, que lo que hicimos básicamente fue agarrar un tradicional Business Model Canvas y lo adecuamos un poco a las necesidades nuestras, y trabajamos 4 tópicos fundamentales para nosotros, que es el quién, el qué, el cómo y el cuánto. Básicamente a quién es nuestro cliente, o sea, al que le vamos a de alguna manera generar ese valor diferencial. El qué es cómo íbamos de alguna manera a construir esa propuesta de valor. El cómo es, bueno, cómo íbamos a llevar eso hacia adelante, o sea, qué actividades teníamos que hacer, quiénes eran nuestros socios estratégicos, con qué otras personas del banco teníamos que conversar. Entonces, de alguna manera eso nos iba ayudando mucho a terminar de construir nuestra estrategia. Y el cuarto punto, fundamental, era el cuánto. O sea, todo lo que hacemos realmente tiene un sentido, ¿no? Generar valor, generar ingresos, bueno, entonces cómo íbamos a estar midiendo lo que salía y lo que ingresaba. Entonces, día 2 y 3 lo juntamos, hicimos este tipo de actividades de Canvas estratégicos o de visión, y cómo trabajamos con esos Canvas. Básicamente lo que hacíamos era, nos posicionábamos en uno, leíamos y entendíamos el propósito de esa actividad, o sea, qué teníamos que de alguna manera completar. Si no había ninguna duda, abríamos un espacio determinado de tiempo que acordamos entre nosotros como equipo, poníamos buena música y empezábamos ahí a hacer un brainstorming de post-it, y después una especie de espacio de consenso y de convergencia para entender qué cosas habían resultado. Entonces, día 2 y día 3, todas estas actividades las trabajamos de esta manera, a nivel metodológico, y de nuevo te paso, Sofi, para que nos cuentes un poco cómo lo viviste vos con los chicos desde el lado de negocio y demás. Bueno, les cuento desde nuestro lado qué pasó este día 2 y 3. Nuestro objetivo del día, como dijo Er, era definir nuestra visión, misión y propósito. Nosotros sabíamos qué esperaban de nosotros, que era brindar una experiencia integral de manera digital, pero no sabíamos mucho más. Teníamos que hacerle un doble clic bastante grande para poder llegar a definir nuestro alcance. Ahí nos respondimos 4 preguntas. ¿Cómo, qué, a quién y cuánto? Que la verdad pueden ser preguntas muy simples, si quieren, pero cuando nos metemos a hacer un doble clic en cada una de las cosas que implica, nos dio un panorama mucho mayor de dónde estábamos parados y hasta dónde íbamos a llegar. Bueno, esta actividad nos ayudó a materializar un poco qué hacíamos como equipo y cuál iba a ser nuestro alcance, pero teníamos todavía que definir la misión, el propósito y la visión. Y cuando nos quisimos poner a definir eso, nos pasó que era, bueno chicos, esto es todo igual, la misión es igual a la misión, el propósito, y ahí lo que empezamos a hacer es un poco empezar a buscar en Google, lo que hacemos todos, chicos. Empezamos a buscar otros propósitos y otras misiones de otras empresas, y con lo que esperaban de nosotros, con lo que buscamos de otras empresas, y con los focos que teníamos, con los focos estratégicos de la tribu, que siempre tenemos que estar alineados a eso, pudimos encontrar nuestro propósito. Una de las cosas más difíciles, no les voy a mentir, creo que fue lo que más nos costó en toda la actividad. ¿Pero por qué? Porque implícitamente con nuestro propósito, al definir el propósito, nosotros definíamos nuestro alcance y hasta dónde íbamos a hacer como equipo. Hoy en día es el propósito que tenemos definido, todavía lo seguimos teniendo y va a seguir por largo rato, pero bueno, los dejo a Er que les cuente el tip de este día. Está bueno para que se lo lleven. Perfecto, Sofi, muchas gracias. Ahí clave las cosas que fuimos empezando a ver a medida que íbamos pasando en este proceso de diseño estratégico, es lo que comentaba Sofi recién. Digo, ella comentaba, dice, este propósito que definimos es el propósito actual del equipo. Bueno, también
todo lo que generamos en este canvas estratégico como estrategia de equipo, es la estrategia que hoy sigue siendo parte del equipo. La verdad que a medida que íbamos avanzando, íbamos viendo, pará, mirá toda la materia prima que hay. Y la verdad es que nos ayudó bastante. Y como, si quieren, tip o aprendizaje de este día es, ya en el día 2, ya en el día 3, con este tipo de actividades, los canvas, estos espacios de divergencia con post-it, convergencia para entender para dónde rumbear y demás, te permiten identificar algo que es la velocidad del equipo. Entonces, es importante acá, como facilitador del proceso, poder identificarla e ir ajustándola de alguna manera para que sea un proceso disfrutable, o sea, que realmente no sea un dolor hacerlo, pero que a su vez nos permita avanzar rápidamente y llegar al resultado que estábamos esperando. Esto es algo que pudimos entender y capitalizar después de este día, y lo seguimos haciendo durante todo el proceso. O sea, nosotros decíamos, el objetivo de este día es tal cosa, si llegamos antes y lo logramos, terminamos el día, si nos tenemos que quedar un ratito más, nos quedamos, hacemos break cuando necesitamos. O sea, la velocidad de este proceso de diseño estratégico lo fuimos midiendo nosotros y adaptándolo. Día 4. Acá uno de los grandes desafíos que teníamos era, hasta el momento, como comentaba Sofi, misión, visión, propósito, como muchas cosas aéreas. Recién ahí lo que fue el canvas estratégico nos permitió entender nuestra estrategia, nuestra propuesta de valor como equipo, y de alguna manera empezar a tangibilizar un poco más qué es lo que íbamos a estar haciendo. Pero igual, hasta el momento seguía bastante aéreo, y me acuerdo ahí, Sofi no me va a dejar mentir, que hasta nos mirábamos entre todos virtualmente y decíamos, estamos llegando a esto que queremos como objetivo final del diseño de estrategia. Y el día 4 fue clave. El 4 fue clave, y otra vez lo que hicimos fue adaptar el diseño a nuestras necesidades. Entendíamos que teníamos que hacer dos cosas: agarrar los tópicos del día 1, que comentaba Sofi, que fuimos agrupando, y empezar a darles con un ladrillo, con un martillo, un montón de cosas, para que de alguna manera se empiecen a descomponer en temitas más chiquitos como apuestas o grandes cosas a hacer. Y darles de nuevo para que se conviertan en cosas más chiquitas, como iniciativas, por ejemplo. Y darle de nuevo para salir con acciones más concretas que podamos llevar a cabo con el equipo. Entonces, entendíamos que teníamos que hacer eso. Y dijimos, hay dos caminos. O nos vamos con alguna dinámica nueva que no conocemos y vemos que sale, o vamos a algo que conocemos y sabemos que funciona. Y ahí acudimos a algo de la Agile Inception, que es un User Story Mapping. Dijimos, con un User Story Mapping, que es algo que venimos laburando en las planificaciones y demás, creemos que podemos llegar a obtener eso que queremos. Entonces, agarramos los tópicos, los tiramos, uno al lado del otro, y le empezamos a dar hasta que empezamos a llegar a un nivel de detalle interesante y mucho más significativo para nosotros. ¿Significativo para qué? Para después poder priorizar, entender qué cosas sí, qué cosas no, qué cosas ahora, qué cosas después. Esa priorización, ahora Sofi lo va a contar bien, lo hicimos a partir de una matriz de impacto-esfuerzo. Planteamos dos ejes, el eje del impacto, o sea, cuánto valor generamos realmente en nuestros clientes, y el esfuerzo, o sea, cuánto nos cuesta esto. Cuánto nos cuesta esto en tecnología, en costos, en tiempos, en dependencias, en todo. Entonces, empezamos de alguna manera a agarrar cada una de las iniciativas que teníamos en el User Story Mapping, y las fuimos, a partir de una conversación que íbamos teniendo entre tecnología y negocio, colocando en el eje correspondiente. Si costaba mucho, si costaba poco, si realmente generaba un alto impacto o no. El objetivo de esta matriz era poder identificar esos principales goles que queríamos como equipo al salir con el primer Q de trabajo y con el primer roadmap de trabajo. Las técnicas que usamos acá, las repito: User Story Mapping, matriz de impacto-esfuerzo. A veces Strategy Sprint dice de usar
el MVP Canvas, como para llegar a un producto mínimo viable. Nosotros no, porque la verdad que teníamos que diseñar estrategia, así que eso no lo usamos, pero lo que sí usamos, que fue algo que nos sirvió mucho, notábamos que cuando pasábamos del User Story Mapping a mapear por impacto-esfuerzo las iniciativas, nos perdíamos, porque eran un montón de temas. Entonces lo que dijimos es, tenemos que asignarle a cada uno un color significativo. Entonces, las iniciativas a partir de este momento se empezaron a representar con colores y nos permitían rápidamente saltar al ojo dónde estaba cada una de las cosas. Así que esto fue a nivel metodológico el día 4. Ahora nos vamos a la parte de la trinchera a ver cómo lo viviste, Sofi. Bueno, llegamos al día 4. Teníamos, por un lado, los tópicos de las iniciativas que habíamos detectado el día 1 con la charla de expertos, y por otro lado, nuestro propósito. Pero hasta ahí todo iba en paralelo. No, esas dos cosas no se habían unido, no se habían solapado, y necesitábamos eso. Como contó Er, lo primero que hicimos fue esta actividad de empezar a desdoblar estas iniciativas en cosas más tangibles, más llevadas a tierra. Piensen que nosotros nos faltaba 15 días para empezar nuestros nuevos 3 meses de objetivos. Y teníamos que definirlo y definir las dependencias que teníamos, porque teníamos que trabajar con otros equipos en el caso que las haya. Lo primero que hicimos en esta actividad fue, nos trajimos todas esas iniciativas entradas en profundidad, nos trajimos nuestros focos estratégicos de la tribu, nos trajimos los dolores que tocaban esas iniciativas, y nos trajimos lo que nos habían levantado los dolores de voz al cliente. ¿Qué pensaba el cliente de eso? ¿Qué cosas tocaban al cliente? ¿Qué le iba a mejorar el día a día? Eso era muy importante, porque ahí empezamos a hacer filtros, ahí nos empezamos a dar cuenta que había iniciativas que capaz no eran tan fuertes, que no tocaban tantos dolores, había otras que eran más prioritarias. Al tener tanto, tuvimos que hacer este primer filtro. Bueno, terminamos esta actividad y todavía necesitábamos más doble clic. En 15 días teníamos que agarrar las historias refinadas con el detalle lo máximo posible para empezar a arrancar. Y nos faltaba todavía un doble clic más. Y utilizamos esta matriz que nos contó Er de factibilidad e impacto. A mí particularmente es una herramienta que me encanta. Creo que nos da mucha visión de todo lo que tenemos y qué podemos empezar a tomar primero, qué podemos priorizar. Acá nos empezamos a hacer preguntas de, bueno, ¿qué herramientas tenemos hoy en el banco que podemos utilizar? ¿Qué cosas necesitamos? ¿Qué dependencias tenemos? Y empezamos a colocar en los ejes las iniciativas que habíamos visto en la actividad anterior. Está muy bueno lo que contás ahí, Sofi. Me acuerdo también esto, ¿no? Un poco lo que decía ella. Digo, bueno, vamos de apuestas a iniciativas, de iniciativas a temitas más chiquitos y puntuales, y este nexo, ¿no? De esto que estamos pensando, ¿realmente soluciona un dolor del cliente? Sí. Entonces, pulgar para arriba. Esto que estamos pensando, apunta o apalanca, mejor dicho, alguno de los focos estratégicos que tenemos nosotros como tribu. Quiero decir un poco lo que contaba Nacho al arranque, ¿no? Esto de ir a algo más digital, algo más omnicanal, ¿no? Contaba unas palabras que estaban interesantes y eran un poco parte de nuestro desafío, entonces también íbamos pensando eso, o sea, esta iniciativa apalanca focos estratégicos, sí. Si tenía esas dos cosas, para nosotros era un doble check y era algo para pasar a lo que era la matriz de impacto-esfuerzo. Y acá también, una de las cosas que nos pasó, y Sofi no me deja mentir, es empezamos a tangibilizar mucho más lo que nos venía hasta el momento bastante aéreo, ¿no? O sea, y acá estábamos casi al final del viaje, porque al día siguiente había que presentar todo esto en un roadmap a nuestros stakeholders. Entonces la verdad que era un día más que importante, y además estábamos definiendo lo que iba a ser el equipo durante 3 meses de trabajo. O sea, realmente teníamos que definir una estrategia interesante como para poder abordarlo, ¿no? Así que nada, la verdad que uno de los días más fuerte, y la verdad que nos invita un poco a esto de lo que aparece acá como aprendizaje, ¿no? Encontrar ese punto de equilibrio entre, bueno, cuánto entro en detalle y cuánto no, cuánto entro en un proceso de divergencia y cuánto no. Digo, acá teníamos 2 desafíos. Por un lado teníamos que generar algo distinto, una propuesta de valor diferencial para nuestros clientes. Por otro lado, teníamos que, no volar tanto, porque también teníamos que seguir avanzando y poder hacer cosas realistas para nuestro tipo de vertical. Entonces, la verdad es que eso,
permitirnos volar, pero también poder bajar un poco para poder llegar a llevar esas ideas a algo más tangible. Así que ese es el aprendizaje capitalizado de este día, y llegamos al final del viaje, en donde lo que teníamos que hacer era validar, o sea, una etapa de validación final, recibir feedback. Nosotros nos esperaba en breve arrancar con el equipo, a trabajar. Equipo completo, lleno de gente, desarrolladores, analistas de negocios, gente de diseño, digo, equipo gigantesco, y había que llevar materia prima para trabajar de alguna manera y planificarnos este trimestre de trabajo. Entonces lo que hicimos fue, como comentó Sofi, una vez que quedó todo mapeado en esta matriz de impacto-esfuerzo, empezar a decir, bueno, cuáles son los principales goles, cuáles son los goles intermedios, y cuáles son los goles más tardíos que identificamos, hasta posibles goles juzgables, como para dejarlos de lado. O sea, ataquemos primero los rápidos y después un poquitito los que capaz nos cuestan un poco más, pero no tanto. Y a partir de eso, agarramos y lo volcamos en un roadmap. Acá no hubo ninguna herramienta metodológica en particular para poner en juego. Acá lo que hicimos básicamente fue un Excel, que es lo que ven ahí en la primera imagen, que el Excel dijimos mes 1, mes 2, mes 3, y después tiramos de manera vertical 4 focos. El primer foco eran los objetivos de cada mes, o sea, qué queríamos lograr. El segundo foco era las iniciativas de ese mes, o sea, bueno, qué cosas voy a estar haciendo para de alguna manera lograr esos objetivos, o sea, algo más tangible, algo más medible de nuestro lado. Las dependencias, o sea, con qué equipo tenemos que hablar, con qué equipo tenemos que generar sinergia, con quién nos tenemos que alinear. Entonces, eso fue otro de los puntos que trabajamos. Y después uno de los puntos más importantes para nosotros, que es qué métricas de validación íbamos a tener. O sea, cómo íbamos a medir de alguna manera que lo que estábamos haciendo, por un lado, venía encaminado y por otro lado realmente generaba valor. Nosotros en el banco trabajamos con la metodología OKRs, no eran OKRs en sí, pero sí capaz métricas chiquitas, KPIs, cosas que nos permitan decir, ok, estamos en el camino indicado y no nos perdimos de ese GPS de trabajo que nos planteamos. Entonces, armamos ese roadmap, revisamos todo el mural que habíamos trabajado, nos sorprendimos por todas las cosas que habían salido. La verdad que este roadmap no representaba todas las iniciativas que habían salido del día 1 y que seguimos trabajando en los días subsiguientes. Tuvimos que priorizar. Ahora Sofi les va a contar hasta cuánto salió materia prima como para laburar de esto. Y lo que hicimos fue una reunión con stakeholders. Llamamos a nuestro líder de tribu, llamamos a POs de la tribu, llamamos a gente de otros equipos del banco que entendíamos que su feedback iba a ser más que interesante, y lo necesitábamos de alguna manera para saber si el norte que nos habíamos planteado era el correcto o no. Generamos una reunión y presentamos. Y ahí, Sofi, te paso la palabra para que nos cuentes qué sucedió en esa presentación, cuánto materia prima nos dio Bueno, por suerte nos fue bien en la presentación. Como ya habíamos visto, estábamos alineados. Bueno, alineamos primero los objetivos, identificamos cada mes un objetivo particular para no irnos de ese camino. ¿Qué iniciativas íbamos a estar tocando? Bueno, como dijo qué dependencia, y algo para nosotros, más particularmente yo que soy de negocio, para mí es muy importante el tema de las métricas. En esta instancia no decidimos métricas a detalle, no dijimos, bueno, esto va a apalancar el 10% de los reclamos, por ejemplo. Pero sí dijimos, bueno, ¿esto qué va a tocar? Bueno, va a tocar las posventas, con esto voy a poder mejorar las posventas del cliente. Y nosotros en el banco siempre tenemos muy inculcado, y nos lo piden también, es nuestra forma de trabajo, es justificamos todo con números. Las métricas son importantes para eso y para priorizar también. Así que bueno, cerrando este día, ¿qué me pasó particularmente a mí de negocio? Yo nunca había hecho una strategy, un design sprint o una metodología de este estilo, pero sí me pasó que teníamos el problema, vino a ver con la metodología, dijo, chicos, vamos a hacer esto, perfecto, confiamos todos en él porque
es genial, es genio, y sabíamos que iba a funcionar, pero no teníamos la certeza. Iban pasando los días, iban pasando las actividades, y todo iba encontrando un sentido. El día anterior se iba uniendo con el anterior, y todo iba cerrando. Y por suerte llegamos a esto, que fue un muy buen trabajo y tiene muchos insights, y de hecho lo usamos para esos 3 meses que necesitábamos hacerlo, para los 3 meses siguientes, y hoy definiendo los nuevos objetivos también lo usamos. Así que imaginen todo el trabajo que nos dio, todos los insights que nos dio y las cosas que podemos sacar de ahí. Así que la verdad que estuvo muy bueno. Está Desde ese lado, buenísimo muy eso bueno. que comentas, Sofi. Pensar que en ese momento planificamos octubre, noviembre, diciembre. Estamos en julio ya y todavía esto sigue dando como materia prima para que el trabajo siga para el equipo siga de una manera trabajando, ¿no? Está buenísimo, y está buenísimo esto que también comenta Sofi de esto, poder justificar con números, con mediciones, que lo que realmente estamos haciendo genera valor. Si no, es como una sensación, o sea, es como lanzo esto y sí, genera valor. ¿Y cómo sabe que genera valor? O sea, ¿qué retorna a la organización? ¿Cómo de alguna manera contribuye? Entonces, está bueno de alguna manera poder medir esto, que es fundamental. Y la verdad que, terminando un poco el proceso y terminando un poco la presentación que les queríamos compartir el día de hoy, hay un claro aprendizaje que va muy de la mano de lo que comentaba Sofi, que es confiar en el proceso. O sea, la verdad que cuando arrancamos el día 1, arrancamos con poco tiempo, arrancamos con algunos miedos, arrancamos en una virtualidad. Yo me acuerdo que hacía un mes que estaba como Scrum Master en el equipo, o sea que ni siquiera los conocía a los chicos. Entonces como que incertidumbre, un montón. ¿Va a funcionar? Y hay que probarlo esto. Era el primer Strategy Sprint que hacíamos en el banco. Entonces, la verdad que analizar mucho al comienzo, como comentó Nacho, hacer un pre-work o un pre-strategy sprint nos sirvió un montón. O sea, sentar buenas bases de proceso y arrancar confiados en que eso va a funcionar y dar todo lo mejor de nosotros, minuto a minuto. Y darse también el permitido, que como dice abajo, mantenerse abierto al cambio, de que capaz alguna actividad no te va a servir, o que capaz alguna actividad puede ser redundante, y bueno, la sacás. Y que capaz todo el día no lo comes con actividades. Y bueno, cortas antes, o capaz un día te lleva un poco más. Te digo, esa adaptación al cambio está buena y es parte de lo que es este tipo de procesos como Strategy Sprint. Y también un poco, nada, yo creo, y después los invito a Nico y a Nacho, pero de alguna manera también lo que trajo un poco a la tribu y demás equipos es esto de la experimentación, o sea, empezar a experimentar formas distintas de hacer las cosas. Ahí, si me dejas agregar, yo creo que como aprendizaje que quizás yo me llevé de todo este proceso, uno a veces tiene la idea como que el design sprint tiene que ser de diseño, o el design sprint lo lleva el Scrum, el Coach Agile, y es de ahí. Yo creo que hoy lo miramos hacia atrás y vemos todo el valor que nos dio esta semana, que fue súper intensa, pero yo creo que fue por la interacción de realmente todo el equipo. O sea, yo creo que si diseño solo tomaba esto, o la parte Agile, el Scrum como algo propio, o sea, no hubiera tenido estos resultados. O sea, el hecho de involucrar a los chicos de tecnología, de desarrollo, de negocio, tan fuerte, creo que o sea, es el motivo por el cual obtuvimos tan buenos resultados. Incluso desde el pre-work, lo que decías vos, las tareas pre-strategy sprint, que todo el mundo estuvo involucrado en definir los objetivos y qué queríamos obtener de esto. Y quizás lo que buscamos más desde diseño es sentar las bases de un strategy sprint, de un design sprint, y después entregarlo y dejarlo en la organización para que cualquiera pueda hacerlo. Siempre vamos a estar ahí acompañando. Sé que desde diseño, desde el Coach Agile van a estar siempre para acompañar, pero que sea algo como que gane la organización, y que sea parte de la organización después poder usar todas estas metodologías y estos procesos. Sí, total, ahí Nacho sumo un puntito más, digo, generar capacidades, ¿no?, reales en los equipos para el día de mañana, que esto lo pueda llegar
a reutilizar cualquiera. Y mucho trabajo de pre-work, ¿no? Mucho de pensar y diseñar cómo realmente tenía que ser esto, y mucho también de entender el propósito, ¿no? O sea, ¿qué requería el equipo? ¿No? Había surgido en su momento, ¿no? Capaz que con un workshop, capaz con esto, capaz con otro, bueno, entendamos qué necesitan y a partir de eso diseñamos, ¿no? Así que la verdad que una experiencia súper linda. Sumo algo ahí de un poco cada una de estas experiencias que vamos haciendo con los equipos abre la puerta a la que sigue, ¿no? Y eso fue realmente súper interesante, como en este caso, con un poco era tirarse a la pileta, porque tal vez no en esta modalidad específica no lo habíamos hecho todavía en contexto Galicia y había un montón de desafíos. Y decir, bueno, existe una cantidad de riesgo, lo tomamos y salió bien, ¿no? Y un poco preguntarnos qué significa no salió bien. Y decir, bueno, si podés llegar al resultado y aporta valor para hacerlo medianamente rápido y con buenos insights y demás, dio resultado, ¿no? Y después, cuando lo haces la siguiente vez, se pone un poco más interesante porque amplías la caja de herramientas, cambias por otra cosa, y a medida que vas haciendo más actividades, se va volviendo cada vez más simple esto y mucho menos riesgoso, ¿no? Entonces, hay que empezar. Un poco para mí el gran aprendizaje es que hay que empezar, hay que jugarse, y el primero no va a ser todo lo prolijo ni todo lo controlado que uno le gustaría, y va a tener un montón de horas al final de cada día viendo cómo recalculás para el día siguiente, y se va a ir volviendo más tranquilo, pero realmente hace poco hacíamos un showcase a nivel todo banco y contábamos de este tipo de experimentos más ágiles que hacíamos, y realmente es sorprendente cuando uno compara la instancia de decir, bueno, pongámonos a conversar esto en instancia común, reuniones, se va un equipo, vuelve a decir, no, espera, en una semana lo resolvemos y salir a perseguirlo, ¿no? Que parece mucho tiempo, pero en verdad es poco, porque por la materia prima que te deja, la verdad que invertir 5 días realmente de un equipo no es nada, ¿no? O sea, cuando en verdad te deja una estrategia, una misión, una visión, un roadmap de trabajo para más de 6 meses, digo, me parece que vale la pena y mucho. Y un poco lo que contaba Nico, ¿no? O sea, lanzarse al proceso, vivirlo, entender que algunos días alguna actividad no puede salir como esperábamos, pero tomar eso como un aprendizaje, capitalizarlo y después iterar ese estrategia sprint, design sprint o el proceso que sea para ir en pos de la mejora continua, ¿no? Así que un poco eso fue nuestra vivencia, nuestra humilde vivencia con respecto a la estrategia sprint en Banco Galicia. Así que abrimos el espacio a preguntas o consultas o comentarios, feedback, lo que quieran. Muchísimas gracias. Muy, muy bueno todo lo que contaron. Yo tengo preguntas, pero me parece que estaría bueno escuchar preguntas de los oyentes. Acá están dejando preguntas. Muchas Wow, gracias. sí, si no empiezo a hacer yo, ¿eh? Charla interesante. En el chat están preguntando. Sí. ¿Ven ustedes? ¿Cómo se Leo yo. manejaron con Sí. tanta documentación de legales como es la de un banco? Pregunta Marcos. Yo ahí a Marcos le podría decir que quizás no se ve, pero hay mucho laburo de pre-work y pre-strategy. Quizás eso lo encontramos en la previa, y cómo lo podríamos solucionar es entendiéndolo desde un principio, y quizás una primera charla con expertos de 30 minutos o quizás no es rígido, podría ser con alguien de legales, que nos saque todas esas dudas y nos permita avanzar en el proceso. Hay mucho laburo previo para que después pueda avanzar correctamente el sprint y la semana. Total, Y está ahí muy sumo bueno. algo que en general con el equipo de legales del banco, nada, la comunicación súper fluye, entonces uno va, pregunta, trae, te ayudan, no lo podríamos resolver sin ellos. Bien, bien, buenísimo. Leo, la que sigue, Lore. Dale, también podemos invitarlos a los que quieran Sí. soltar el micrófono y animarse a hablar, ya que tenemos cámaras y micrófonos habilitados.
Lee la otra, Beto, si querés. Dale, leo la de Gustavo. Dice, ¿cómo seleccionan los tópicos para las charlas con los expertos? O sea, ¿cómo seleccionaron los tópicos para las charlas con los expertos? ¿Cómo influyó el research con los clientes para la selección de estos tópicos? Son 2 preguntas. ¿Paso la pelota a diseño o voy yo? Me parece que tenés todos los números. Si querés No, contesto, pero a vos Yo Diseño no estoy- está en no, este voy yo. momento. Ah. Voy yo. yo puedo contestar, pero creo que tenés todos los números. Básicamente fue mucho laburo del pre-work, ¿no? O sea, básicamente ahí entender, o sea, como estábamos al principio, o sea, teníamos un lineamiento chiquito, pero de qué se quería lograr como nosotros como equipo. Entonces, en base a ese lineamiento y en base a estas investigaciones que habíamos hecho de qué se hace por afuera en otros lugares fuera del banco, empezamos a decir, bueno, ¿qué nos gustaría que nos cuenten? O nos gustaría que nos cuenten qué, dolores, nos gustaría que nos cuenten necesidades de los clientes, nos gustaría que nos cuenten, no sé, qué hacen una fintech, llamamos a una fintech, digo, empezamos a pensar y entender quién iba a ser el público que queríamos incluir. También de otra manera empezamos a ver si era gente interna, gente externa del banco, generamos las preguntas. Nuestro objetivo era empezar ese proceso de divergencia que de alguna manera nos propone Estrategia Sprint o Design Sprint. Entonces necesitábamos mucho de eso. Pero fue puro trabajo del pre-work, que pre-work alrededor duró como 2 semanas aproximadamente de trabajo. Sí, tal cual dice Hernán, yo creo que está muy relacionado a los objetivos que se pone uno, que quiere esperar como resultado del sprint. Y de esa forma, una vez ves los objetivos que querés obtener, muchas veces de ahí ves lo que falta y es que seleccionás qué información necesitas para traer a los expertos, ¿no? También es clave ir antes con estos expertos y decirle, hola, estamos haciendo esto, necesitamos tal info, ¿vos me la podés dar? Sí, go, buenísimo, venite. O no, pará, entonces tengo que hablar con otra persona. Entonces ahí íbamos volanteando y armando este mapa de quiénes iban a ser los oradores de ese primer día. Bien, genial. Voy con la de Agustín, Lore. Dale, sí. Ahí va. Bueno, bárbaro el trabajo, consulta. Entiendo que dentro de la semana no se hizo ningún prototipo de ninguna iniciativa. ¿Es así? Es así, no se hizo el prototipo de ninguna iniciativa, o sea, acá nuestro prototipo es el armado del roadmap, ¿está bien? A diferencia de un design sprint que tenés algo más tangible como para probar con usuarios finales. Acá tenés el roadmap y es una validación de que ese mapa que te trazaste punta a punta es correcto y realmente le genera valor a nuestros clientes y al banco y a todos. Lo que después se puede hacer, que lo hemos hecho, es decir, bueno, de este roadmap, ¿qué iniciativas tengo? Esta y esta. Bueno, y si a una de esas le hago un doble clic con un design sprint, y ahí sí, es algo genial y algo que se genera mucho valor. Tal cual. Pero ahí, digamos, como que la validación en verdad era del roadmap con los stakeholders. Exacto. Sí, exactamente. De alguna manera. Bien. Sí, puntualmente en lo que buscamos de teoría y lo que encontramos, algunos strategy sprint sí incluían este prototipo en baja y mínima validación. Pero como dijo Hernán, o sea, parte de esto es adaptarlo a lo que nosotros necesitábamos, y puntualmente nosotros necesitábamos ese roadmap validado para trabajar, y lo que hicimos puntualmente es correr ese prototipo fuera del sprint, porque buscábamos principalmente el roadmap validado. Se hizo en una etapa posterior, ya con las iniciativas. Bien, buenísimo. Después Romina pregunta cómo eligieron las charlas de expertos, pero eso ya lo respondieron antes. Luca Falcone pregunta, mi pregunta puntual es, Luca Falcone, si querés hacer la pregunta, estás habilitado, si no la leo. Dale, si me permitís, Betina, muchas gracias. Bueno, sí, dale. Muchas gracias por la charla, Hernán. Bueno, los chicos, la verdad que muy claro, muy bueno todo, siempre me voy llevando algo. Bueno, un poco repitiendo la pregunta y no quiero ser muy redundante, pero me pasa, sin especificar un poco el ejemplo puntual de lo que me pasa a mí, pero digo, ¿cómo hicieron ustedes para dedicarse ese periodo de tiempo, en esos 5 días, para no descuidar sus tareas del día a día? O sea, es el mismo equipo el que mantenía el sistema. ¿Cómo hicieron, viste, ahí? Porque
muchas veces nos pasa que, bueno, está buenísima la idea, todo, pero muchas veces es un poco, no sé si tenso, pero es como, bueno, está buenísimo que te encargues de eso, pero no me descuides las tareas del día a día. ¿Cómo hicieron ahí? Que es un desafío grande también, ¿no? Voy a decir lo que dice cualquier speaker. Qué buena pregunta, Lucas. Pero se traduce mucho también en la parte del pre-work. Lo que hicimos ahí, nos pasó esto, dijimos, tenemos que hacer un reenfoque de equipo y empezar a construir un nuevo equipo, pero a su vez venimos con un montón de cosas que no podemos parar, que ahí tenés change y tenés run, como habla la gente de sistemas. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces dijimos, bueno, listo, primera cosa que podemos hacer es adaptar nuestros tiempos, o sea, no vamos a hacer un proceso de estrategia sprint de 8 horas todos los días porque, o sea, si bien la parte de analistas de producto como Sofi o Ivo, que estuvo también involucrado, diseño, agilidad o demás, no está en todo el proceso, tenemos que participar para acompañar a los equipos. Entonces lo que dijimos es, en vez de hacer 8 horas, partimos el día y hacemos 4 horas de estrategia sprint. Entonces eso ya nos dio un colchoncito interesante. Y después lo que dijimos es, no va a participar todo el equipo, vamos a tomar de alguna manera a focals de cada área. Entonces, no sé, de negocio, ¿quién traemos? Sofi, perfecto, genial. De diseño, ¿quién traemos? Nacho, perfecto, genial. Facilitación, bueno, perfecto. De desarrollo, Vane, listo, viene Vane a desarrollo. Después sí había cosas que teníamos que seguir explorando, se llevaban a otro espacio, y ahí se tenían otras conversaciones profundas como para poder seguir avanzando. Por ejemplo, la matriz de impacto-esfuerzo, lo que nos pasó es que había veces que llegábamos a un punto y decíamos, ¿esto realmente es costoso técnicamente o no? Teníamos la respuesta sí, pero había que validarla capaz más técnica con el equipo. Pero bueno, se llevaba a otro terreno de conversación, validábamos y seguíamos. Pero así que dividimos el equipo en dos y el proceso lo partimos part-time. Bueno, muchas gracias, laburazo, laburazo, la verdad Bueno, que muchas gracias. laburazo. Muchas gracias. Bien, sigue Gabriel Obrador. Ahí te invitamos a hacer la pregunta, si querés. Si no es que... A ver si está por acá. Otra linda. Tambores. Bueno, entonces la leo. Que está muy buena la pregunta. ¿Consideran que hay un grado de madurez mínima que hay que tener a nivel empresa o equipo para implementar una iniciativa de este calibre? Que digamos cada uno lo que piensa, pues está bueno, inclusive podemos estar en desacuerdo. Total, podemos estar en desacuerdo. Yo creo que no, Nico. Yo creo que no, ¿no? Que lo que sí hay que quererse mucho en el sentido de no ponerse el objetivo uno como si estuviera, cuando la empresa está súper madura, y querer plantearse ese objetivo cuando uno sabe que hay cosas de madurez que le faltan. Pero es al revés, creo, es ir planteando iniciativas de este tipo, te genera la posibilidad de ir creciendo en madurez. Y uno no se da cuenta, la pasa y después pasan otras y un día te despertás y te das cuenta que como equipo estás mucho más fuerte. Por ahí, un año y medio atrás, tal vez no estábamos tan amalgamados con los equipos y hoy, nada, charlamos todos como es un equipo, digamos, ¿no? No hay equipos cerrados. Yo concuerdo con lo que comenta Nico, creo que es parte de dar ese paso y ese salto sabiendo que capaz que funciona, capaz que a medias, capaz que no, digo, hay que experimentar realmente y es parte de esto, ¿no? De alguna manera decir, bueno, vamos con una técnica que entendemos que nos va a dar esto, ir trabajándola, ser flexibles, ir ajustando, y nada, la verdad es que hoy lo que nos pasa a nosotros es que hasta hace mucho tiempo atrás, la verdad que no se hablaba mucho de este tipo de técnicas y hoy es estrategia sprint por acá, design sprint por allá, es como que hoy ya está en el vocablo de muchos equipos este tipo de procesos que realmente lo ven como de valor. Pero sí, el día uno y costó. Además, a mí personalmente lo que me pasó fue que, como les decía, yo acompaño este proceso y llevaba un mes como Scrum Master, entonces este chico viene de otra empresa en plena pandemia, se pone a facilitar algo raro, es extraño. Y les ponía música además, entonces imagínense toda esa combinación. Pero digo, nada, es probar y creo que eso va ayudando a la madurez. Yo, para agregar nomás, coincido con ambos y creo que Lucas puso en el chat iterativo e incremental.
Yo creo que es tal cual, o sea, no creo que sea necesario un nivel de madurez, pero, o sea, si están bien planteados los objetivos, se puede llegar a un mejor o no tan mejor resultado, pero es crecer y el que sigue va a ser con mejores resultados aún. Solo una cosita para esa pregunta que me parece que está bueno, que Nacho vos lo dijiste antes, pero esto también trajo sus frutos porque era un equipo interdisciplinario con todas miradas diferentes, que eso acortó también los tiempos, porque si nosotros tendríamos que ir a consultar a cada una de esas personas qué pensaba sobre esto, en tiempo se demoraba mucho. Capaz, no sé si tiene que ver tanto con el nivel de la empresa, sino este grupo de interdisciplinarios y que todos vayan para el mismo lado, creo que con eso podrían empezar a implementarlo. Y además trabajar todos codo a codo, chicos, fundamental. O sea, product owner, agilista, analista, diseñador, digo, somos todos iguales, todos estamos en pos de este objetivo. Hay que salir el viernes con este roadmap a presentar. Digo, acá no entran en juego los roles ni nada. También eso habla un poco de la humildad de los equipos, ¿no? De trabajo. Buenísimo. Tengo ahora pregunta de Romina Castellana, que no sé si la querés decir, Romina, y si no, estoy haciendo tiempo para que Romina responda. Bien, la leo yo. ¿Quiénes o qué roles se involucraron 100% en el pre-work? Los mismos que participaron casi todo el proceso. O sea, igual voy por áreas si quieren. Sí. Negocio, diseño y agilidad. El COE de diseño, el COE de agilidad y la pata de negocio. Entre estas tres verticales fundamentales fuimos entendiendo necesidad, cuál iba a ser el propósito del espacio, fuimos diseñando los espacios, teníamos check todos los días para ver para cómo vienen, qué actividades vamos a hacer. O sea, muy trabajo en conjunto y íbamos ajustando. Entonces, esas patas fueron las fundamentales, que después fueron las patas que metimos en el proceso de estrategia, porque estábamos tan embebidos y tan metidos que la verdad es que nos sirvió hasta nosotros mismos llevarlo hacia adelante, ¿no? Tal cual. Gonzalo Sáenz. Sí, ¿qué tal? Sí, voy a decir lo que dicen todos, está buenísimo el caso que trajeron, así que nada, los felicito. Les quería preguntar, bueno, justo tenía la pregunta esa respecto de a quiénes se habían involucrado, ¿no? También en el pre-work y cuánto tiempo les había tomado, pero mi pregunta en realidad era si después de este periodo de 3 meses que contemplaron, y volvieron a repetir el Strategy Sprint, o cómo piensan que es la dinámica que le sigue, ¿no? Como que va madurando, digamos, este periodo que les tomó, cómo lo piensan aplicar, o si lo aplicaron más veces. Gracias. Te contesto, particularmente para este equipo, lo hicimos esa vez que teníamos que redefinir nuestro objetivo como equipo, y después no lo volvimos a hacer. Lo que sí nos dio muchos insights para seguir trabajando durante muchos meses. Definimos esos 3 meses de trabajo, definimos los próximos 3 meses de trabajo, y hoy en día estamos definiendo nuestros 3 próximos meses de trabajo, y nos vertemos en todo lo que salió de ahí. ¿Podrías no lo ejecutar otro? Sí, tal vez. Tendrías que cambiar el enfoque, porque ya no hablarías de misión, visión y propósito, sino que el enfoque sería otra cosa. O podrías utilizar Canvas o herramientas o técnicas que usamos en el proceso para obtener algún tipo de resultado puntual. Y si no, ejecutar sobre una iniciativa, un design sprint. Digo, acá me parece que se abre el abanico, un montón de posibilidades y caminos a realizarse. Ahí sumo algo y por ahí un poco aporta en la línea a todos los que van preguntando sobre prototipos y demás. Lo que sale del sprint está a mucho más alto nivel, entonces después cada uno de los equipos está investigando todo el tiempo con usuarios, haciendo pruebas, armando los prototipos, haciendo todas estas cosas. Entonces muchas de esas iniciativas son iniciativas que definen un poco alguna cuestión del qué, y después se sigue iterando en ese día a día, pero no me imagino ponerle una periodicidad estructurada a esto, sino es en la medida que uno vuelve a tener esa sensación de que
necesita meterse ese tiempo intenso de discusión. Es como cuando hacíamos los offsite, ¿no? De que te vas 2 días a discutir algo. Bueno, cuando lo necesitas para revisar hacia dónde vas, es una buena instancia para pensar en esto, ¿no? Y ahí justo veía otra pregunta que va un poco de la mano de este proceso que trabajamos, que es si fue presencial o virtual. No, fue todo 100% virtual. La experiencia fue totalmente virtual, jugando a entender, porque tampoco la idea era meter a los chicos en una reunión eterna, ¿no? De Zoom o de Teams o lo que fuese. Entonces, íbamos entendiendo, bueno, este espacio tiene que ser sincrónico o asincrónico. Conviene hacerlo todos juntos dividiéndose por salas, o todos juntos en común, o cortamos un toque, pensamos y volvemos. Digo, nos dimos esa flexibilidad de no hacer una reunión eterna, pero fue un proceso 100% virtual. Hernán, pero ahí sumo una pregunta que me surge, ¿tenían la posibilidad de hacerlo presencial? No, estábamos en medio de Okay. la ola de la pandemia, sí. El año pasado, ok. Perdón, Betu, ¿puedo colar una pregunta justo de lo que dijo Hernán recién? Primero, saludarlos. Estoy muy contento de verlos y estoy muy triste de no verlos en persona. Hablando de la virtualidad de esta actividad, quería preguntarles si me pueden contar los pros y los contras de haberla hecho de este modo, que creo que debe haber de los dos. Bueno, si quieren sigo un toque y ahí paso pelotas para digamos todos, porque me parece que nada, de nuevo, una pregunta que, como dijo Nico, podemos no coincidir tranquilamente en la respuesta. Contras, en la medida que lo hagas sumamente todo recontra virtual, puedes hacer que el equipo se vaya de alguna manera cansando y diga, otra vez otro espacio, otra vez. Entonces, en la medida que vos puedas cortar espacios virtuales y hacerlos asincrónicos, como los hacíamos nosotros, de andá, pensá con mates y música, volvemos y volcamos, genial. Yo creo que también eso fue un pro. Después otro pro, no sé si de la virtualidad o de lo presencial, pero pro de este tipo de procesos, team building. La verdad que a mí me permitió conectar con el equipo un montón, y creo que ellos también conmigo, no lo sé, Sofi después lo contará y Nacho también, pero no nos conocíamos, entonces bueno, empezar a conectar y laburar codo a codo y conocernos, la verdad que creo que entraron unas personas y salieron totalmente otras distintas. Y después la verdad que otro pro que veo es, hoy la verdad que hay tantas herramientas y tantas cosas que podemos llegar a usar, Mural, Miro, Trello, digo, la verdad que armar un proceso como este capaz con post-it, con lienzos para pegar en la pared y demás, sería mucho más costoso. La verdad que los costos de estos no son grandes, y además te permite hasta tomar un template que ya armaste y después decir, bueno, hago otro ejercicio print, voy con el mismo template. Entonces me parece que ese también es un pro interesante. Paso palabra. Sí, creo que esto que dijo que no es menor lo del team building, nosotros no nos habíamos visto nunca en pandemia. Empezó esto, la mitad del equipo no nos conocíamos, no es lo mismo cuando uno va a trabajar y tiene una relación con el equipo que no. Esto nos permitió estar 4 horas del día juntos, reunidos, y más allá de esto, obvio que nos vinculábamos, ¿no? Así que creo que eso estuvo muy bueno. Yo creo que algo para pensar fuerte con el tema de lo remoto es la duración de las cosas, que está todo el tiempo sentado en lo mismo. Es cierto que lo hacemos todo el día igual, pero no es lo mismo estar entrando y saliendo de distintas reuniones y cosas, que tener continuidad y foco sobre lo mismo durante muchas horas, y eso hay que cuidarlo mucho, que por ahí uno en lo presencial le encuentra la vuelta para cambiar de actividad, para hacer otra cosa, para enfocarse de otra manera, y ese es un desafío importantísimo que tenés, pero creo que también te favorece mucho en que muchas personas pueden entrar o salir o hacer cosas en el medio que a veces tal vez decís, bueno, esta persona no lo hubiera tenido en el entorno presencial acá sentado esta media hora, porque ni le justificaba venir hasta el lugar por 1 hora o 2 horas de proyecto, ¿no?
También otra cosa que estuvo muy interesante y creo que ayudó un montón es en el pre-work hicimos una sesión de acuerdos de trabajo. O sea, sabiendo que íbamos a estar 5 días remotos trabajando aunque sea part-time, queríamos entender cómo íbamos a trabajar. Queríamos entender a qué nos comprometíamos, a qué cosas no nos comprometíamos. Digo, o sea, cuáles iban a ser las reglas del juego. ¿Esto por qué lo digo? Porque estamos en la compu y te sale el WhatsApp web, te sale el Teams con un chat de trabajo, te llaman de otra reunión, entonces dispersiones no, en este plazo de tiempo vamos a hacer esto, nos comprometemos a tal cosa, o sea, seteamos bien los acuerdos como para de alguna manera poder llevar este día a día y lograr el objetivo que queríamos lograr. Si alguno se pregunta si después todos nos conocimos presencial, sí, después nos conocimos presencial. Fue raro, pero nos conocimos. Bien, buenísimo. Tengo 2 preguntas más y van sumando. Hay una que dice, arrancaron la fase de divergencia con algunas acotaciones, es decir, podrían llegar a ser temas legales, presupuestarios u otros. Estaba un poco en línea con lo que estabas mencionando, pero más del lado de restricciones legales quizás en la fase de divergencia. No, la verdad es que no, un poco lo que me sumo a lo que decía Nacho al comienzo, eso de acuerdo más con legales, otras áreas y demás, fue más trabajo del pre-work, que creo que había una pregunta por ahí de cuánto tiempo había durado el pre-work o algo así, nos duró como 2 semanas, y siempre creo que te falta un poquitito más, o sea, siempre que lo puedas atajar más a tiempo, mejor. Y te permite esto, básicamente, o sea, hablar con áreas del banco o de la organización que vos quieras, y poder alinearte antes de lanzar un proceso como esto. O sea, para mí es parte de ese trabajo previo. Perdón, sumo que yo hice la pregunta, algo más a qué me refería. Primero, muy bueno todo, así que me sumo a las felicitaciones. Y yo me refería más que nada porque viste que en los procesos creativos lo ideal es por ahí arrancar más con una hoja en blanco, pero bueno, entiendo que también, como antes se preguntaban lo de legales que puse como ejemplo, podría ser temas presupuestarios u otro, quizás ya dijeron, bueno, todo esto no, vamos tratando de estar creativos solo por esto, o sea, en cuanto al proceso creativo, digamos, en la fase de divergencia, ¿estaban como ya muy acotados o era, bueno, esto un par de cositas, pero que salga lo que salga? Y después de última, en la matriz decidimos que sí, que no. A eso me refería. Está buena está bueno el doble clic en la pregunta. No, la verdad que en la etapa de divergencia nos dejamos libres a soñar, y después íbamos a tener tiempo de decir, tema de legales o hasta, no, técnicamente esto no lo podemos lograr, es una locura, bueno, pará, está bien. Hagamos otra cosa totalmente distinta que sí podamos. O sea, después estuvo ese momento, pero más en la matriz, más en la user story mapping. Al arranque fue creatividad total. Y eso, Excelente. la verdad que nos funcionó muy bien. El principio era, nosotros nos planteábamos Disney y después, bueno, fuimos bajando más a la plaza del barrio, pero en nuestras cabezas siempre estaba como, bueno, pensemos lo mejor. Después, si no lo podemos hacer, esta no va a ser la primera etapa de decidir qué hacemos y qué no. Como vos dijiste, la matriz de impacto y esfuerzo nos ayudó a eso, pero al principio no nos acortábamos en cuanto a pensar ideas. Igual no pasamos de Disney a la plaza, yo diría No. Disney a Parque de la Costa, me animaría a decir, Bien. chicos. Bien ahí, Hernán. Estuvo Igual bueno el también, Parque de la Costa. Claro. igual es un poco a lo que invita a la metodología, ¿no? Sí. Justamente como pensar en cosas las más locas y aquellas que te imaginas que no vas a hacer, después hay tiempo para recortar. Buenísima la aclaración, Vero, que ahí interpreté otra cosa de tu pregunta. Tengo una pregunta que no sé si la pueden responder. Dice, chicos, consulta, ¿qué es lo que el cliente encontraba en sucursal y no en los canales digitales? ¿Cómo explicaron al principio? Bueno, sí. Hola, chicos. ¿Cómo va? Yo pregunté eso, les hago una consulta. Ustedes cuando dicen brindar experiencia digital de forma integral, ¿es porque esto de que encontraban cosas en sucursal o respuestas en sucursal que no las encontraban por otros canales? No respuestas puntuales. Lo que nos pasaba, por ejemplo, es ellos en la sucursal, no sé, voy a poner un ejemplo X, a ver si se entiende, llevaban un papel a su oficial, y su oficial era el encargado de, con ese papel, hacer X, X y X cosas, hacía diferentes cosas. Cuando ellos vivían el proceso digital,
lo que empezamos a encontrar es que, por ejemplo, para iniciar el proceso nosotros le pedíamos X papel. Y después él quería hacer otra cosa de la tribu, que era un producto también de la tribu, pero diferente, y le volvíamos a pedir, quizás a pedir otro papel o a pedir otro dato. Y la sensación que vivían era que estaban como operando con personas distintas. En dos bancos distintos. Exacto. El usuario veía a nuestro canal como uno solo, ese es el Banco Galicia. ¿Por qué tengo que volver a hacer esto? O sea, esa experiencia en sucursal que quizás no tenía que repetir, sí la estaba viviendo digitalmente. Y ahí fue que encontramos esa desconexión entre todos, no entre todos, pero puntualmente en algunos productos encontrábamos esa desconexión. Entonces intentábamos alinear sentido, que viva el banco como uno en la sucursal, pero bueno, contexto pandemia también. Gracias. Bien, genial. Creo que me quedan 2 preguntitas más. Esperen que estoy viendo. Agustín Matoso, ¿querés hacer tu pregunta? Sí, gracias. Yo tengo un par de preguntas. La primera es si encontraron algún detractor que tuvieran que convencerlo de esta metodología, que siempre hay como que no creyera o así. Y la segunda es si hacían o hicieron en algún punto del sprint actividades tipo como icebreakers o como team building, como para descontracturar un poco el ambiente, o no sé. Perfecto, está bueno ahí lo que preguntas, Agustín. Yo no sé si detractor en sí, lo que sí creo, y invito a los chicos también a responder, había dudas de, ¿funcionará esta estrategia? Tienen que salir en 5 días con un roadmap, el push arranca, o sea, ¿andará o no andará? O sea, la duda estaba, no había muchas certezas, pero bueno, fue de alguna manera sumergirnos en este proceso y entregarnos y ir viendo cómo de alguna manera nos íbamos ajustando. Obviamente que después terminó dando todo ok, así que feliz, final feliz para todos. Y después, por otro lado, Icebreaker sí, generalmente a veces antes de arrancar la jornada hacíamos alguna actividad, aunque sea pequeñita, como para conectarnos, o después no es un icebreaker en sí, pero los espacios que eran de pensar, tirar post-it, agrupar post-it y demás, siempre con música de fondo, o sea, le metimos la mejor onda de todas, como para también esto, que es un espacio disfrutable, como comentábamos en uno de los aprendizajes. Bien, muchísimas gracias. No sé si me quedó alguna pregunta, si no leí alguna pregunta, o si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora. Sí, creo que ahí John levantó la mano. Un amigo, bien, no lo vi. casa. Ok, listo. Adelante. Buenas noches, chicos. Muy buena la charla. Acá les quiero hacer una consulta, ¿no? En el día 2, como que se construye la visión y el propósito de la dinámica y todo esto. Y bueno, el output es justamente tener esta materia prima, ¿no? Que es el roadmap materializado en iniciativas por mes, las dependencias y las métricas de evaluación. Acá me surge una consulta. ¿Existe alguna manera, ustedes creen, consideran, cómo se puede mechear este proceso a un proceso de OKRs de un equipo? ¿Existe esa manera? Bueno, ahí pensé que ibas a comentar algo más, John. Yo no sé si hay mucha forma de linkearlo. Para mí, lo que te termina dejando es un poco lo que comentaba Sofi. Ciertas métricas de validación, KPIs, cosas como para de una manera ir monitoreando que lo que vas haciendo te va llevando al puerto que vos querés. Yo creo que después hay que darle un doble clic y realmente construir objetivos, resultados claves, pensar en baseline, target y demás. Yo creo que no lo embebería acá, porque lo haría mucho más extenso. También creo que faltan conversaciones o info como para poder llegar a eso, pero totalmente explotable para después eso. O sea, se podría llegar a hacer. Claro, así como, o sea, después de esto estaría buenísimo hacer un design sprint, podría empezar después un proceso de OKRs. Total, sí. Yo creo que después puedes decir, y bueno... No. Sí.
Perdón. No, Nico, Perdón. adelante. No, te da como un marco y vos perfectamente, digamos, vos tenés, para el loquear tenés el objetivo, que un poco te queda definido o lo tiene el equipo o salió un poco de ahí y como que lo pudiste gestar, y después tenés que definir cuál es el KIAR que querés mover, pero no necesariamente tenés que hacer primero un ejercicio de definición para poder definir esto, ¿no? Vos podés perfectamente establecer cuál es tu objetivo, cuáles son los KIAR que querés mover y tener dentro del siguiente cuarto el ejercicio de discovery, digamos, ¿no? Puede pasar antes o puede pasar después. Pero esto te da como un marco unificador y en esas grandes iniciativas que ellos contaban que quedaban, bueno, esas iniciativas, después tenés que buscar esa iniciativa, a qué objetivo y a qué KIAR responden, ¿no? Pero eso te da como un marco de trabajo unificador como más general para ir y volver, ¿no? Porque este proceso, por lo menos en la experiencia mía entre iniciativa, KIAR y objetivo, están en conversación permanente, ¿no? A veces tener las iniciativas, tener los objetivos y no ves el KIAR, o no ves el objetivo, tenés el KIAR y tenés la iniciativa, como que es una conversación y el modelo es más un framework de entendimiento. Sí, además el explotarlo después también te permite ahí pensar y decir, bueno, yo me seteo este objetivo y estos resultados claves, bueno, a partir de estos objetivos y resultados claves, ¿cómo contribuyo a los objetivos y resultados clave de la tribu en la que estoy, por ejemplo? O la gerencia, o lo que fuese. Entonces, empezar ahí a linkear todo y decir realmente esto genera una propuesta de valor. Pero bueno, me parece que es más para después, pero totalmente explotable. Gracias, chicos. Gracias, John. ¿Ninguna pregunta más? Yo no veo manos levantadas. Aprovechemos que están acá todavía. O feedback, no sé lo que quieran. Bienvenido sea todo. Feedback, ahí estamos con Silvia molestándolos para que nos dejen feedback en el formulario que mandamos. Pero están todos agradeciendo. Apareció una pregunta, sí. Sí, ¿qué tal? No, la pregunta es, ¿cuál fue el rol del management y cuán importante fue o no su intervención o su apoyo? ¿Rol del management en qué sentido? No sé quién lo preguntó, si Vani o quién, pues no vi la foto, disculpa. No, Vanina. Sí, su participación, su apoyo. O sea, ¿cómo consideran eso? Bien, la verdad que, digamos, nuestro manager, llamémosle de alguna manera, que era el líder de tribu, para nosotros fue clave en dos instancias. Instancia 1, para incluirlo como experto, para entender el que de alguna manera pensaba como lineamientos o expectativas de este equipo, muy aéreo. Después tuvimos que empezar a bajar y entender, y después al final, validando y dándonos el visto bueno de que este plan o este mapa que habíamos pensado era realmente interesante y sumaba valor. La verdad es que la parte de vender la idea estuvo más también en la parte del pre-work, o sea, bueno, entendemos que esta es la herramienta, entendemos que el propósito de lo que estamos buscando es esto, bueno, también un poco llevar esta metodología y proponérsela como que realmente iba a ser una propuesta de valor. Entonces, fueron conversaciones más previas, después involucrarlo como experto y después involucrarlo obviamente en la etapa de validación. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Y ahí para agregar, Vani, yo creo que el ambiente en la tribu estaba dado para realizar este tipo de sprints. Claro, como que lo cultural tiene mucho que ver, ¿no? Exacto. Yo creo que fue medio natural, o sea, no tuvimos que convencer al líder de tribu para poder hacer esto. Claro. Salió de nosotros esta propuesta de cómo conseguir un roadmap rápido y vender un poco el strategy, pero vender de qué iba a ser y qué queríamos conseguir, y el ambiente estaba. Quizás en otro contexto sí nos hubiera costado más, quizás puede pasar en otra empresa puntual que quizás no están acostumbrados a estos procesos, pero puntualmente a nosotros no tuvimos que convencer a nadie para llevarlo a cabo. Sí, me imagino, eso es fundamental, creo, ¿no?
Es una de las cosas más Igual. complejas. Sí, igual algo ahí me parece interesante es que veníamos ya laburando con José, que es el líder de tribu, y la verdad que nos ha bancado en cada una de estas ideas que fuimos empujando en muchos proyectos y empezar con cosas pequeñas. Por ahí es más difícil vender una semana de dedicación si antes no tuviste una actividad de un día y se sintieron cómodos y aportó valor. Entonces, habíamos hecho actividades de showroom de investigaciones, habíamos invitado a la tribu a investigar en forma colectiva sobre distintos temas. Entonces, iba tomando vuelo esto de que hacer actividades colectivas era eficiente para todos y era eficaz. Entonces, ¿qué más le interesa a un manager que le hables de eficiencia y eficacia, ¿no? Entonces, ir construyendo de a poco esa confianza para generar espacio para hacer las cosas, ¿no? Y después, si quieren algo ahí que yo siempre me quedo es, y hay que seguir proponiéndolo, y 1000 veces te van a decir que no, como uno 1000 veces te proponen algo, y vos decís no, bueno, no, y hasta que un día alguien te lo propone en el momento correcto, y decís, bueno, sí. Entonces, eso me parece que es algo de, bueno, uno tiene que ser testarudo y si sabe qué es lo que va, ir buscándolo y también ir adaptando cómo lo cuenta y lo que cuenta en función de lo que en cada paso va entendiendo más sobre el contexto y la organización en particular. Entonces, es como que nos vamos cambiando mutuamente, ¿no? La organización nos cambia a nosotros y nosotros cambiamos a la organización en pos de generar el resultado que tenemos que generar como comunidad integrada. Claro. O sea que como recomendación para empezar, habría que empezar por ejercicios más chiquitos, como para generar la venta, digamos, o para generar las expectativas. Imagínate que empezás el primer día y no lográs el espíritu de trabajo, ¿no?, del equipo y tenés 4 por delante, entonces totalmente. Yo empezaría con un día o un workshop de 1 hora y después ver si el de 2 horas funciona, ir probando. Nosotros venimos trabajando hace muchos meses y desde antes que yo llegara se trabajaba en metodologías de agilidad y de diseño para generar estas conversaciones. Entonces es como un aprendizaje y una gimnasia, ¿no? Es como si querés ir a correr una maratón el primer día o si empezás corriendo la vuelta a manzana, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Yo creo que ahí también hay algo Gracias por que quedarte. siempre hacemos desde el COE de diseño y de agilidad, que es, no somos teóricos, o sea, tendemos a entender la metodología, la teoría o lo que fuese, y eso lo adaptamos a lo que realmente necesitamos, ¿no? O sea, eso también es un consejo, o sea, si leen, no sé, quieren hacer design sprint y leen el libro de sprint, digo, nada, tómense la libertad de adaptar eso a lo que ustedes realmente necesitan, que sea un traje a medida, ¿no? Que les quede bien, no algo ajustado a algo que no puedan lograr o lo que fuese. Buenísimo. Bueno. Estoy mirando a ver si hay cámaras, manos levantadas. Bueno, muchísimas gracias. Acá están todos agradeciendo, ustedes están leyendo el chat igual, ¿no? Están agradeciendo y yo no tengo más que agradecerles. Muy interesante el caso, lo que contaron, cómo lo contaron. Gracias a todos los que se quedaron hasta esta hora. Van a poder ver el partido de Argentina de todas maneras. Tenía que decirlo. Bueno, no, en serio les digo muchas gracias, chicos. Estuvo súper bueno. Gracias por las preguntas también, de todos los que estuvieron haciendo preguntas, que se genera esta conversación tan linda. Infinitas gracias a todo el equipo de Sprint y a todos ustedes por quedarse. En el equipo de diseño de Galicia siempre hay oportunidades para, si saben de alguien que tiene ganas de venir a hacer estas cosas con nosotros, le pueden decir que me escriba y podemos ir entablando ahí conversación. Así que si alguno se quedó con ganas o de seguir conversando de cualquier cosa, todos nosotros somos súper accesibles para charlar y tomarnos un café, una cerveza virtual o lo que sea. Así que sigamos la conversación después. Genial. Yo ahí estoy dejando de nuevo el link al formulario de feedback. Y Nico, no sé si querés dejar algún contacto o algo para lo que acabas de mencionar. Sin compromiso. Dale, muchas gracias. Ahí lo pongo en el chat público. Dale. Y si no, nuestros LinkedInes ahí también tienen en la invitación Total. del Meet.
Tenés y demás. razón, está en Meetup. Sí, es verdad, Hernán, gracias. Pero sigamos en contacto, que no se corte, como dicen muchos. Que no se corte hasta que se corta el Zoom. Claro. No, vamos a compartir igualmente, estábamos pidiendo recién ahí que por favor completen como el feedback y demás, pero vamos a compartir el link a la charla para que lo puedan volver a escuchar, el contacto de todos ustedes, como para que justamente los puedan ubicar, y agradecerles también por todo el tiempo de todos, de ustedes presentando y de todas las preguntas y participación, que fue súper dinámico. Muchas gracias por la invitación también. Gracias por la invitación y a todos los que nos escucharon. La verdad que súper contentos de poder estar compartiendo esta experiencia con ustedes. Así que gracias de verdad. Si se largan a hacer uno y tienen dudas, nos escriben ahí por LinkedIn y charlamos. Tal cual, ¿no? Esos aplausos, así que son difíciles. Muy bien. That's all false, ¿no? That's all folks. Pero ahí yo quería pedirles a los oradores que se queden unos minutitos. Nos quedamos. Bueno, gracias. Dale, gracias.